¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente. Aquí estamos en el rincón de JJ. Ahora sí, pues con este letrero ya empieza a lucir un poco mejor este nuevo setup. Y bueno, en el vídeo de hoy, en este podcast, que se promete muy interesante, traigo aquí pues a un amigo que va a hablar pues de sus experiencias, de su vida en Venezuela, un país que, bueno, como sabéis, pues está ahora tristemente en las noticias, no precisamente por la mejor de las novedades, ¿no? Sabéis perfectamente que ha sido, bueno, su presidente, su actual presidente hasta el momento, Nicolás Maduro, ha sido pues aprendido por Donald Trump, está ahora mismo en una cárcel en Estados Unidos y lógicamente pues han tomado el control del país. Y bueno, he decidido traer a una persona pues que conoce perfectamente Venezuela, alguien que ha vivido allí su juventud, su infancia, y que ahora mismo, pues a pesar de que no reside permanentemente allí, es una persona que tiene un buen conocimiento para explicarnos pues cómo está el país, las situaciones que está atravesando. Hablaremos un poco en torno al tema del petróleo, que es obviamente lo que más se está hablando ahora mismo. Y nada, encantado de tenerte aquí. Muchísimas gracias por participar, Johan. Por Dios, gracias a ti por la invitación, Javi. Interesante set. Y bueno, nada, mi nombre es Johan, vivo aquí en España ya casi alrededor de 4 años. Estoy muy a gusto con la acogida que ha tenido el pueblo español con mi persona, porque hay vínculos ya generacionales de muchos españoles que fueron a nuestro país en la época buena. Y bueno, me siento muy bien recibido y acogido acá. Y bueno, y gracias por la invitación a este podcast. Pues sí, tenía muchas ganas de traer a una persona pues como tú, que conoce perfectamente Venezuela. Tú eres venezolano, has nacido allí, y la verdad es que Venezuela ha sido un país que históricamente, pues desde España, muchas personas han emigrado hace 40, 50 años, en los años posteriores a la dictadura, pues sobre todo mucha gente pues emigraba a Venezuela porque era una tierra próspera, donde mucha gente pues terminó haciendo su vida allí, casándose pues con una venezolana, con un venezolano. Incluso, pues sí, yo pues tengo casos de personas conocidas que incluso pues han retornado ahora y me cuentan pues su larga trayectoria de vida que han tenido en un país que hace no tanto tiempo era pues el top uno en modernidad y en riqueza en toda América Latina. Sí, sí. Mira, Venezuela, como bien lo mencionaste, eh, recibió con los brazos abiertos a muchos emigrantes europeos de la posguerra. Y es una mezcla, tanto Venezuela, Brasil y Argentina, que es la costa este, la costa atlántica, hay un gran mestizaje una, hay un gran impacto de la península ibérica, bien sea Portugal o España, y también mucha migración en su momento de Italia, como ancestros míos, y de otras partes de Europa. Y también en aquella época de la esclavitud también mandaron muchos afrodescendientes, y esas son zonas de mucho mestizaje. Son la costa del Atlántico, Venezuela, Brasil y Argentina. Por eso es que tú ves que ahí hay una mayor mezcla étnica, racial, no tanto como países como Perú, Ecuador y Bolivia, que están hacia la costa Pacífico, y por eso es que los ves que son de estatura más baja, de tez un poco más oscura, no hubo tanto mestizaje. Pero sí, como bien lo has dicho, Venezuela tuvo un auge económico muy importante del descubrimiento del petróleo en su tierra y eso atrajo mucha inversión extranjera y también a muchos emigrantes de otros países que estaban en situaciones no tan buenas como en Venezuela. Eran los años 70, 80, quizás el mayor apogeo para la industria del petróleo. Años atrás, compañías americanas como Standard Oil o Shell pues empezaron a hacer inversiones en esos territorios y Venezuela pues pasa a convertirse en poco tiempo en el principal productor de petróleo, de crudo a nivel mundial. El país pasó a depender prácticamente únicamente Sí, de ese combustible y al final se convierte en un estado rentista, un estado que parece que todo lo paga, todo lo gasta con el dinero que viene del petróleo. sí. Mira, hubo un interesante comentario que hizo un escritor y filósofo venezolano llamado Arturo Larpiet. Él habló, él lo vio venir. Él en muchas de sus radioemisiones, porque además tenía programas de radio y televisión,
Él habló de que no podíamos ser tan dependientes del petróleo. Y tuvo una frase célebre que dijo, hay que saber sembrar el petróleo. ¿A qué se refería él con esto? Con todos los ingresos que le entrarán al país producto del petróleo, no depender solo de él, explotar otra industria, el turismo, más- mejorar la agricultura y todo lo que dentro de un país, la industria textil, automotriz, etcétera. Porque desgraciadamente el gobierno de turno en Venezuela, bien sea de derecha o izquierda, el mayor ingreso depende principalmente del petróleo. Y parece mentira, pero más que una bendición para Venezuela, el petróleo mal llevado ha sido una maldición. Por toda la corrupción que lleva a los procesos políticos que están a cargo de y los intereses geopolíticos del mundo en base al petróleo de Venezuela. Pero bueno, Venezuela, bueno, con esos grandes beneficios que obtenía de las exportaciones del petróleo, empezó a convertirse, sobre todo Caracas, su capital, pues en una ciudad que parecía prácticamente Miami. Una sí, ciudad moderna, se construían carreteras, autopistas, edificios, rascacielos, sí. incluso pues marcas americanas, pues se podían ver por las calles de Caracas. Llegó a un punto en el que parecía más una ciudad americana que propia de Latinoamérica, pero todo ese boom explotó. No sé si con Hugo Chávez o ya después con Nicolás Maduro acabó de reventar todo, pero el caso es que el ciudadano medio de Caracas y en general en Venezuela, no solo de Caracas, ha visto cómo ese país que en un primer momento, quizás a partir de los años 50, 60, parecía que crecía exponencialmente sin tener un fin a nivel económico, en un periodo corto de tiempo se ha sumido en una crisis que ha generado pues muchísima pobreza, una desigualdad bestial, una inflación, problemas de abastecimiento, y eso ha ocurrido todo en un periodo de tiempo muy, no demasiado largo. Los últimos 25 años, se podría decir. Mira, como bien lo mencionaste, Venezuela estuvo un momento entre los inicios son un poco antes. Cabe destacar, mira, antes el descubrimiento del petróleo en Venezuela era muy parecido a lo que conocíamos aquí en Galicia hace 50, 60 años. La Galicia rural, de la gente trabajar su tierra y trabajar sus animales. Venezuela iba en esa onda, al igual que el resto de Latinoamérica y de muchas partes del mundo. Con el descubrimiento del petróleo a inicio de los 1900, la fecha exacta creo que tú la averiguaste, luego la puedes mencionar. Claro, un desconocimiento total de la extracción del crudo como tal. Y ahí donde entra ya en el papel, en el tapete, en los Estados Unidos. Gran parte del auge de desarrollo tecnológico para poder explotar dicho petróleo fue gracias a mucha tecnología americana que ya controlaba un poco más. Y bueno, también hubo intervención francesa y de otros países con su tecnología y concesiones para explotar dicho crudo. Ciertamente, como todo en el mundo se hace a nivel geopolítico con un interés, era con una parte de la tarta de comisiones de la venta de dicho producto. Pero lograron exponenciar tanto la producción de petróleo. Cuidado, el petróleo venezolano no es el más fácil de extraer, es uno de los crudos más pesados, es el mayor yacimiento del mundo, pero su proceso de extracción y luego de refinación es un poco más complicado. Entonces, gracias a toda esta tecnología que fue creciendo de manera exponencial, Venezuela llegó a tener en su auge, apogeo, 70, en los años 70, 80, una producción de 3 millones de barriles diarios. 3 millones, que desgraciadamente con malas políticas, malas gestiones y con tanta fuga de cerebros que hubo en los procesos migratorios y que las empresas petroleras en este último proceso del chavismo y madurismo han contratado a personas más adeptas al gobierno que capacitadas en lo intelectual y en lo laboral, hay una debacle que hoy en día no se supera ni siquiera los 100.200 barriles diarios. Obviamente eso y las fluctuaciones del valor del precio del petróleo han destruido la industria petrolera, que es uno de los principales ingresos. O de manera mala, como dijo Arturo Larpietri, dependemos mucho de él. Entonces, al no haber una buena producción, no entra dinero en el país. ¿Tú crees que si extraemos lo que es el petróleo de Venezuela, podría llegar a entenderse ese país un país independiente que tenga otros recursos o que pueda, digamos, salir adelante?
con una fuerza laboral, a lo mejor en un sector servicios o en otro tipo de sector económico que sea, de la que no sea tan dependiente como del petróleo, porque parece que, bueno, que se conoce Venezuela por el petróleo, pero realmente es un país que puede tener otras muchas virtudes, Sí, dejando el petróleo a un lado. sin duda. ¿Qué pasa? Cuando se desarrolla el petróleo en Venezuela, que llama a la inversión extranjera, hay una mejora en la calidad de vida, también se desarrollaron otros rubros en el país. Te estoy hablando del tema migratorio, porque el tema migratorio no es turístico, porque en Venezuela poca gente lo conocía antes del boom petrolero, entonces se ha mucho el turismo. No solo el turismo, con la tecnología y el desarrollo, se empezaron a examinar mejor los territorios en busca de petróleo y se consiguieron muchos yacimientos minerales de otros metales, acero, aluminio, el que utilizan para los móviles, el coltrán. Venezuela es muy rica también en tierras. Venezuela, por estar en la franja tropical, Venezuela es un verano casi eterno y las siembras, las cosechas se dan muy bien, se puede producir durante todo el año a diferencia de Europa. Por otro lado, Venezuela tiene grandes líneas fluviales de ríos con mucho caudal y se genera a partir de ellas energía eléctrica. Venezuela tiene, gracias a Dios, un país muy rico que pudiera diversificar las fuentes de ingresos principales de su país, pero, como te dije en un inicio, quizás nuestra peor desgracia ha sido el petróleo no bien llevado, porque los gobiernos de turno, también sumado a la corrupción, se enfocan en el petróleo, en llenar sus arcas y desatienden un poco el resto de todas las maravillas que tiene nuestro país. Sí, yo creo que, bueno, en torno del año, en la década de los 40 fue cuando aprobaron una de las primeras leyes que no nacionalizaba la industria, pero sí que permitía, bueno, de algún modo una intervención en la cual, bueno, un 50% de los beneficios netos, pues, quedaban en las arcas del Estado. Fue como en esa década donde yo creo que empezaron a ya un poco tocar esa industria para intentar quedarse más ellos con los beneficios, porque al principio, como hubo una inversión estadounidense de estas grandes compañías americanas, Standard Oil y Shell, es verdad que a lo mejor en los inicios eran quizás los americanos o los extranjeros que invertían en esa industria los que se llegaban las mayores ganancias y sin embargo a lo mejor pues los venezolanos pues, tenían el trabajo a lo mejor un poco más precario, más duro, que no daba tanto beneficio. Y fue después en la década de los 40, pues, creo, si lo he averiguado bien, si no, pues bueno, podéis corregirme en comentarios, que fue cuando se promulgó una de las primeras leyes que decía que el Estado se podía quedar como en torno al 50% de los beneficios generados o algo así. Entonces ya por ahí en esa década ya empezaron a meter mano para que los beneficios que esa industria generaba empezaran a ser parte del Estado y que se pudieran administrar por parte del gobierno de Venezuela. Y ya después, pues lo que ya vino más tarde, pues no fue a mejor. Ya cada vez querían controlar más, ¿no? Supongo que ya puedes hablar más tú de cómo empezaron a nacionalizar prácticamente todo, a expropiar prácticamente de todas las empresas privadas y había que pagar todo con petróleo. Bueno, al final se acabó, se acabó volviendo completamente dependiente de un recurso, que es lo que le ha llevado justamente a la crisis más profunda humanitaria Sí. y económica y de todos los niveles que puede haber ahora mismo. Sí, mira, bueno, claro, cuando se descubre el petróleo en Venezuela, no había tecnología para saber qué hacer con él, ni extraerlo ni procesarlo. Como te mencioné anteriormente, bueno, estaban los americanos, también hubo mucha tecnología europea, sobre todo en la parte francesa. Sin duda, los que controlaban el tema eran ellos. Entonces, los gobiernos de ese momento, estamos hablando, como tú dices, en los años 1930, 40, los gobiernos desconocían un poco en verdad el potencial, el gobierno venezolano, un poco el potencial que podía tener el petróleo. Entonces, ellos aceptaron concesiones, quizás con un porcentaje de comisión que se quedara el pueblo venezolano. Cuando se empezaron a dar cuenta y a notar los beneficios y el potencial económico, eso ha sido un pulso, una lucha siempre entre la tecnología que desarrollaron la explotación del petróleo y el gobierno venezolano cuidando su propio interés y su soberanía. Entonces ha sido una puja durante muchas décadas de intentar bajarle a ellos las comisiones, subir el porcentaje de ganancia de,
de nosotros como país. Y también se desarrollaron políticas de personal capacitado, porque el venezolano de inicio en aquellas épocas era quizás el obrero que hacía el trabajo, se podría decir, duro, pero la gente capacitada, los ingenieros, arquitectos, todo lo relacionado, los geólogos, el análisis de la tierra, eran personal capacitado extranjero. Y se empezó a instaurar en Venezuela, también producto del crecimiento socioeconómico, muchas importantes universidades reconocidas mismo con los tiempos a nivel mundial, donde se estudiaban estas carreras. Y el país hizo un boom increíble que dio su cúspide al final de los 70, inicio de los 80, donde éramos un país, no se hablaba ya de potencia mundial, pero decía en vías de desarrollo. En cuanto a Latinoamérica, no había nada comparado con Venezuela. Y Venezuela, cuidado, era mucho mejor que algunos lugares de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Hablando ya en temas políticos, que cabe destacar, yo lo comenté previamente con Javi. Yo no soy politiquero. El discurso que yo te pueda dar, les pueda dar a ustedes acá conversando con Javi, es en base a mi experiencia. Yo entiendo que la sociedad española y europea en líneas generales cree mucho en el bien social. Y hay mucho socialismo, que en teoría no está mal darle al pueblo condiciones básicas de salud, educación y ayudarlos a que todo el mundo tenga el poder adquisitivo para tener una vivienda. En el papel suena muy bien, pero desgraciadamente nuestras experiencias en Latinoamérica y en muchos países, porque Venezuela es petróleo, pero en países de Latinoamérica que se explotan otros recursos, que ocurre más o menos el mismo escenario. Se parte del escenario del socialismo para llegar al poder, porque son muy votados de inicio, porque mucha población está en la clase media baja, pobre, ganan las elecciones, pero ese concepto, quizás en pro del pueblo, se va diluyendo por la corrupción. ¿Y qué ocurre en Venezuela? Con tanto dinero que entraba por el petróleo, esa corrupción corroyó completamente los cimientos ideológicos de los partidos políticos chavistas y maduristas. Y previo a eso, ya iba deteriorando los conceptos políticos y sociales del gobierno anterior. Entonces, desgraciadamente, es tanto dinero que entra al país que primero, el primer principal problema, no diversificamos en otras maneras de ser un país sustentable, solo dependemos del petróleo. Y segundo, el gobierno de turno, siempre, porque el ser humano en la política es así, el ser humano se apalanca y se atornilla en el poder por esa ambición de poder y dinero que tenga el petróleo venezolano. Y esa ha sido nuestra desgracia a lo largo de la historia en Venezuela. ¿Qué ocurre con el petróleo? Que por intereses geopolíticos y dependiendo del partido político que reine en Venezuela, en una época las extracciones y concesiones se las dan a los americanos y en los últimos años se le han dado al otro bloque, al bloque comunista, que no, China, Rusia, etcétera. Y, y para mala suerte del país, porque hubo mucha migración de capacidades mentales y de gente que conocía el petróleo. Y cuando llegó el gobierno de Chávez, sacó a todas esas personas capacitadas para meter a gente amiga de su gobierno y con los mismos ideales, y la calidad de la producción bajó muchísimo. Y desgraciadamente, esa renta petrolera, sumada a malas políticas, corrupción, etcétera, generaron toda esta migración masiva de casi 9 millones de venezolanos en los últimos 25 años. Sí, un éxodo bueno, de venezolanos que al final pues se ven obligados a abandonar su país bueno, para poder trabajar, para poder bueno, progresar en la vida, porque se complica muchísimo el poder trabajar y con el esfuerzo individual pues poder mantenerse, ¿no? Eh, Tú has llegado, bueno, pues a notar a lo mejor pues esas dificultades en el día a día, en la vida, en la vida diaria.
a lo mejor pues cuando vivías allí o has llegado a notar alguna situación que tú te hayas dado cuenta, oye, pues esto sí que está cambiando de verdad porque este tipo de cosas antes no me sucedían o, por ejemplo, las típicas noticias que llegan que podemos aprovechar pues para desmentir o afirmar que las colas, las cartillas de razonamiento, falta de productos de primera necesidad, es decir, ese tipo de situaciones las has conocido, has podido ver que sí que llegaron a afectar a tales extremos o son más un invento de medios de comunicación. No, mira, sí, sí hay mucho de cierto. En Venezuela, como en cualquier país del mundo, existen varias realidades dentro de su misma población, bien sea por clases sociales o ideología. ¿Qué ocurre en Venezuela en estos últimos 25 años? Y tristemente es así. Parte del proceso, que fue una utopía, todo sonaba, como te dije, muy bonito, se leía muy bonito en el papel. Eso ya llevado al plano real, no se ven los resultados. Entonces, aumentó mucho la pobreza. Al decaer la industria petrolera, aumentar la pobreza y a muchas empresas nacionales e internacionales no tener garantía de su propiedad privada o su industria privada, muchas migraron. Entonces, empezó a haber un gran déficit de empleo en el país por no haber fuente de trabajo. Eso sumado con la baja producción, como ya te dije, y los movimientos políticos constantes internos de oposición versus oficialismo, todo eso fue un caldo de cultivo para una explosión social. Explosión social que llevó a desigualdades mucho más económicas, al haber mucha desigualdad económica, y no es que sea justificable, porque eh, a lo que voy, empezó mucha inseguridad y delincuencia. ¿Ok? A mí siempre me dicen, no, que cuando hay mucha desigualdad, bueno, por eso es que la gente con pocos recursos roba. Hay muchos canales para salir adelante de manera honesta y legal. Pero bueno, desgraciadamente la historia nos mostraba en el mundo que cuando hay desigualdad tan importante económica, el que no tiene busca de cualquier manera obtenerlo. Entonces eso aumentó muchísimo la inseguridad en nuestro país, pero de manera desorbitante. De hecho, el motivo principal por el cual tanto yo como muchos amigos del grupo de nosotros de colegas, universitarios, la mayoría ingenieros, migramos fue por el tema y teníamos, gracias a Dios, buenos trabajos en Venezuela o empresas familiares, muchos migramos por el tema inseguridad, porque Caracas llegó a estar, según unas estadísticas, creo que en el top 5 de las ciudades más inseguras del mundo. Por fin de semana morían y miles de caraqueños o venezolanos. Entonces, eso sumado a gestión y política del gobierno, fuentes de trabajo y los trabajos que hay en Venezuela, los importantes, se lo dan a personas adeptas al gobierno, eso es una migración masiva. No solo de los venezolanos, sino también una migración de las industrias. Entonces, al ir muchas industrias, Venezuela está en constante guerra ideológica con grandes mercados internacionales como el americano y parte del europeo, cortó relaciones comerciales y entonces todo esto hizo que hubo un desabastecimiento importante de los productos de primera necesidad. El gobierno para controlar esto hizo algo parecido a Cuba. Entregaba bolsas de comida racionadas mensuales, pero a las personas que eran adeptas al gobierno te daban un famoso carnet de la patria. Entonces esa gente optaba por una bolsa que tenía los productos básicos. Pero te estoy hablando de Caracas, la Gran Caracas, es una burbuja que quizás no se veía tanto la crisis en ese aspecto, pero a las afueras del país, otras provincias, era mucho peor. Y por eso es que esa migración fue tan masiva, porque el venezolano, que era un pequeño porcentaje que todavía trabajaba en buenas empresas o empresas personales o familiares, le daba para comprar productos al mercado libre, en el mercado del dólar. Pero muchos de los otros venezolanos que apoyaban, y era la masa grande que apoyaba el gobierno, el gobierno utilizó la fórmula de que del país padre, de que yo, bueno, yo a mis hijos los arropo.
Entonces también generó mucha población muy dependiente del gobierno y sin trabajar, que ese es el error. Y hay cosas que se ven en otros países que están surgiendo que me traen un poco a ver como que uno piensa que uno viene del futuro, que están ocurriendo cosas en Europa muy parecidas a las de allá. El gobierno paternalista y los hijos o los ciudadanos parásitos, que al final termina siendo una mala combinación. Entonces esta gente dependiente del gobierno, sí, de cierto modo le racionaban la comida, había muchísima escasez y no había los medios para conseguir los productos. Y la migración fue masiva. Eso sumaba a la inseguridad, a poca fuente de empleo, etc. Pero es un tema profundo, muy, muy profundo. Sí, a ver, al final pues es complicado, ¿no? Tratar de simplificarlo y resumir pues la historia de un país en tan pocos minutos, pero bueno, yo creo que lo estás haciendo bastante bien, francamente. Y hablando de ese ranking en el que mencionas bueno, que Venezuela o que Caracas pues está entre las principales ciudades con más inseguridad del mundo. Bien es cierto, bueno, que aquí desde España, pues en algunos momentos hemos escuchado, pues sobre todo esos continuos secuestros bueno, que se llegaban a hacer siempre como móvil final, entiendo que era el dinero, ¿no? Sí. Porque tocando otra vez el tema un poco económico, pues es verdad que tú me comentabas antes que en Venezuela pues se utilizan como la moneda, el dólar o el bolívar, como dependiendo del servicio al que tengas que acceder, ¿no? En función del servicio que te proponga el gobierno o de si formas parte de una masa social, digamos, afín a determinado partido que está en el poder, utilizas pues una moneda, ¿no? Para esos servicios, como por ejemplo un servicio de abogado, un servicio de firmar unos papeles, de acudir a un médico. Sin embargo, hay otro tipo de servicios a lo mejor más exclusivos en la sociedad, como ir, no sé, a un médico privado quizás, que esos están a lo mejor excluidos y solo eres capaz de acceder a ellos pagando con dólares, lógicamente, con la moneda más fuerte. Mira, en Venezuela ocurre una realidad que ocurre en Argentina y en algunos países de Latinoamérica. Hay una dualidad de moneda. Está la moneda del país, en el caso de nosotros del bolívar, y luego está la moneda del mercado negro, del mercado paralelo, que es el dólar, porque las economías intentan apalancar en moneda más fuerte para que su moneda o para que la persona no pierda dinero en el tiempo. Entonces, ¿qué ocurrió con este mercado doble? Dentro del mismo país, lo que son servicios públicos y la facturación para Hacienda, que ya se llama el CENIAT, se tiene que hacer todo a nivel legal en bolívares. Pero el venezolano en la calle intenta mover su economía a través del dólar para que no pierda valor su moneda. Entonces, también esto para el gobierno es conveniente porque todos los que son los ministerios públicos no van a ellos a pagar nómina en dólares porque no hay mayor gasto. Y porque, también por un tema ideológico, no van a oficializar una moneda de un país el cual, a nivel ideológico, el gobierno de Venezuela en los últimos años siempre están en contra. Entonces, esa realidad de las dos monedas en Venezuela, cuando va un extranjero allá o tú se lo cuentas, muchos no lo entienden porque hasta el mismo dólar luego tiene varios valores. El dólar oficial del Estado y el dólar que se maneja en la calle. Entonces, es una, yo viviendo hace 4 o 5 años allá, es una economía que si, ¿cómo te lo explico? Si tú te mueves y tienes estudios, etcétera, puede ser que con esfuerzo, etcétera, puedas saber surfear esa ola. Pero si es un sistema económico y un proceso de cambio de divisas es interesante. Que la gente del extranjero no lo entiende, porque la gente del extranjero gana en su moneda y esa moneda le sirve para hacer lo que tiene que hacer. En Venezuela es totalmente distinto. Entonces, bueno, todo esto que me preguntaste es en base a la inseguridad, porque sí, como lo hablamos, al haber personas con dólares o dinero y otras con muy necesitadas, la delincuencia aumentó mucho. Y entre eso, los famosos secuestros. Allá había una modalidad que se llama el secuestro expreso, que veían a gente entrando a sus casas o andando en su coche, en carros, en carreteras quizá un poco oscuras, eran interceptados y amordazados y llevados a cajeros automáticos para que le dieran la clave de la tarjeta
o a través de los móviles, sacarle todo el dinero de su cuenta bancaria, eran secuestro express. Durante dos personas y luego soltaban a las personas en una carretera abandonada y bueno, luego la persona se tenía que buscar la vida. Eso fue muy famoso. Es más, a título personal y una experiencia que ese fue como el detonante para yo salir de mi país. Ya, ya te estoy hablando de que mi hijo tendría un par de añitos o 3 años. Ujú, Íbamos en el carro, allá le decimos carro, en el coche, ujú. llegando a casa y yo siento que un carro, un coche me iba siguiendo en el último tramo antes de llegar a la casa y estos portones eléctricos que se abren. Entonces yo me di cuenta, yo pillé la movida y me dio tiempo de girar y ese carro pues nos persiguió y yo vi un centro de policía cercano y el carro se fue hacia otro lado. Ahí la Es intención decir, era su intención era acceder a la a vivienda. la vivienda con el típico modo operandi, el secuestro, Ujú. dame clave de tu tarjeta, etc. Entonces, así como pasó ese episodio a mí, le pasaba a mucha gente. Entonces, por inseguridad, hay veces que tú tomas la decisión, mira, macho. Quizás había personas que tenían un trabajo estable, lo que fuera, pero ya cuando tú no vives tranquilo, con ese estrés de la dualidad de moneda y muchos otros factores que te van restando calidad de vida, hay muchos venezolanos que emigramos por esa inseguridad y por el estrés, y como hay muchos motivos, otros que emigraron por ser perseguidos políticos, otros que emigraron sencillamente porque no tenían trabajo y les costaba llenar su nevera de comida, pero sea lo que sea, y es una lástima. Y aquí es donde entra la parte política, respecto a la izquierda, a la derecha, pero los conceptos podrán ser muy bonitos, bien sea de un lado o del otro, pero desgraciadamente una muestra más fehaciente que casi 10 millones de venezolanos hayan emigrado del país más rico de Latinoamérica es sencillamente porque las políticas no fueron bien realizadas, porque ha sido un fracaso y fue un fracaso el sistema último político en el cual se atornillaron en el poder, permitieron ser reelegidos, falsificaban resultados de elecciones y entonces hoy en día, y que quizás eso lo tocamos un punto más adelante en esta entrevista, hoy en día el venezolano no es que tenga una muy alta estima o estima, unos que sí, otros que no, otros que medianamente, por Trump, que Trump, ya hablando de geopolítica, es un personaje, y lo sabemos. Pero yo siempre doy este ejemplo a las personas que me preguntan acá, ¿cómo van a permitir que ese loco haga lo que haga y se apodere ahora del petróleo? Y yo le respondo de esta sencilla manera. Todo venezolano que emigró, tú migras con tu maleta. Tú ves que migras con tu maleta y un barrilito de petróleo al lado. El petróleo mal administrado que hay en Venezuela durante tantos años, al venezolano, eso, si tú no trabajas y no te buscas la vida, al final no te importa, porque ha sido mal administrado. Y ahorita hablan de que está en manos americanas. Pero tú durante los últimos 20, 25 años ese petróleo empeñado y dado por ideologías políticas a Cuba, China y Rusia, que eso sí se quedan con una gran parte de la tarta junto con nuestro gobierno y el pueblo cada vez recibe menos. Por menos en la experiencia a mediano plazo que tenemos los venezolanos con la interacción con Estados Unidos, cuando se desarrolló el auge petrolero en Venezuela, fue con los americanos. Y no es que sea pro-yanqui, pero uno vive en base a los resultados. Y si durante ese proceso Venezuela tocó puntos a nivel de índice económico, como tú lo mencionaste, altísimos, en la época de los 60, 70, 80, entonces hay una esperanza de que como ya Venezuela tocó fondo con este proceso político, hay una esperanza de que Estados Unidos, ayudándonos en la transición de cambio de gobierno, que era la única manera, porque esta gente en Venezuela tenía el poder político y militar. Nosotros, los venezolanos, a través de marchas y marchas de manera pacífica, durante muchos años, ponían al pueblo en la calle manifestar de manera pacífica, yo fui a muchas de ellas, pero las represalias eran de parte de la milicia, y no solo con balas antimotines, balas de verdad. Hubo muchísimos muertos, presos políticos, torturados.
asesinados, etcétera. Bueno, mi hermano el menor, que está en Estados Unidos, por suerte, por casualidad, estamos en estos días hablando de unos amigos, que me pregunté, mire, ¿y tu hermano cómo está ya con la situación de papeles? Mi hermano le dieron el asilo político porque él estaba perteneciendo a una plancha estudiantil, que sencillamente por eso podía ser juzgado como incitación al odio. Y los juicios y todo eran por parte de jueces chavistas. Entonces, ahí no es que nadie se salvaba por mejor abogado que tuvieras. Entonces, mi hermano allá en Estados Unidos le dieron el asilo. Entonces, el caso, mi hermano no es que corrió peligro en la calle, ni era un perseguido político, ni nada. Era un estudiante de 23, 24 años. Pero la gente empezó a tener temor por opinar, por tener libertad de expresión. Entonces, si pones todo junto, vivíamos en una que ante los ojos del mundo, la información que muchas veces llega a España, dependiendo de los intereses de qué canales transmiten la información, ante los ojos del mundo, decían como que Maduro gana las elecciones, Chávez gana las elecciones, si no están de acuerdo con ellos, salgan de ellos en las próximas elecciones, o vayan a las calles y salgan de él. No es fácil, estos tíos tomaron el poder económico, político, militar y electoral. Entonces, desgraciadamente, viéndolo desde ese punto de vista, la única salvación era la intervención o la ayuda. Yo no lo veo como una intervención, sino como una ayuda política extranjera. Llámese un país u otro. Ahorita ocurrió esto, como dije. Quizás Trump no sea visto con alta estima a nivel mundial, porque es personal. Pero yo le digo siempre a los colegas, mira, ante la idea de que tienes un familiar muy querido, haciéndole el análisis como que ese familiar muy querido es tu país, y tiene un cáncer terminal o está formando metástasis. Y el único doctor que puede atacar esa enfermedad es un doctor que es un loco, un subnormal, etcétera. Pero bueno, ese personaje te va a servir para extirpar el cáncer. Ahora lo que viene en Venezuela a partir de ahorita, hay muchos intereses geopolíticos, políticos internos, etcétera, y sin duda económicos, esperemos, porque ya Venezuela tocó fondo. Todo lo que venga ahorita como un cambio, Sí. es para mejor. Ahora, pues la actual presidente, bueno, presidente que ha quedado, que era la segunda de Nicolás Maduro, pues Delcy Rodríguez, entiendo que, bueno, no sé si llegará al extremo de ser un poco el títere de Trump o no, pero probablemente pues tendrá que un poco seguir las directrices que le vayan dando, entiendo, porque al final eh, sabemos que, bueno, que el principal objetivo es el recurso del petróleo, que es a por lo que van, que por otra parte también es un recurso, como tú has dicho, más costoso de extraer que en otras regiones, pero bueno, parece que solo están interesados en eso. No sé si van a intentar poner a alguien de la mano de Trump en el gobierno a largo plazo o si quedará solo Delcy Rodríguez pues un poco presidenta, no sé, interina o provisional, pero bueno, hay incluso voces que dicen que, bueno, que estaba ya pactado o que le han vendido incluso, que han llegado a vender a Maduro, que, bueno, que ni siquiera ha sido, pues, una, una entrada en el país tan espectacular como los medios de comunicación dicen, que ha sido mucho más sencillo de lo que se puede escuchar por los medios, pero en cualquier caso, pues está claro que ante las dificultades que atravesaba el país, con esa inflación, con todos los problemas económicos y con una industria pues, petrolera de la que ya había dependido durante tanto tiempo y que ya no era ni la sombra de lo que estaba siendo, porque la producción de barriles de petróleo era muy inferior a la que fue en esos momentos de máximo apogeo, pues quizás era lo mejor que lo pudiera pasar de entre todas las alternativas posibles es que hayan sacado a Nicolás Maduro de en medio y que ahora por lo menos pues haya a lo mejor nuevas opciones encima de la mesa para una mejor gestión de ese país, ¿no? Aunque sea por manos de los norteamericanos. Sí, mira, Javi, y a nivel de historia política del mundo, los americanos, o las potencias mundiales del momento, nunca, como decimos allá un refrán, no sé si aquí se aplica también, nunca dan puntadas sin dedal. O sea, si hacen algo para defender a un pueblo o para salir, ayudarlo a salir de un gobierno, es con intereses económicos, porque ha sido así históricamente.
Entonces, estamos conscientes, estamos claros, que si Estados Unidos toma el riesgo y se preocupa por salir de este gobierno, también es por un fin, sin duda, económico. Eso lo tenemos claro. Si ese fin económico hace que aumente la producción de petróleo, las tecnologías nuevamente, vuelvan empresas extranjeras al país, se desarrolle el aparato laboral de Venezuela, genere garantía, etcétera, se vería un efecto económico no inmediato, pero medianamente rápido a corto plazo. ¿Qué ocurre? Esto que me estabas mencionando ahorita del proceso de transición de gobierno. Bueno, Donald Trump tiene entre una de sus personas que lo ayuda con todo el proceso de Latinoamérica, está el famoso Marco Rubio, que es de ascendencia cubana y conoce muchas las realidades en Latinoamérica. Asesorado por esta persona y por muchos sectores, bien sean opositores, oficialistas de Latinoamérica, de derecha o izquierda, el gobierno de Estados Unidos sabía que después de esta operación que tú ya lo mencionaste, no sabemos si hubo complicidad interna con el gobierno actual, muchos buscando salvar su cabeza, entregaron a Maduro, eso no lo sabremos, la historia lo dirá. Pero el gobierno estadounidense sabía que si ya sacaba a toda la cadena organigrama del mando chavista o maurista y colocaba ya inmediatamente a una persona en la oposición, en este caso a Edmundo o a María Corina, se le iba a descontrolar la calle y lo civil, o sea, lo civil y lo militar. Entonces ellos de manera pensada siguieron dejando a Delcy avisada, como tú dices, una especie de marioneta, avisada de que mantenga el orden público en este proceso de transición para unas futuras elecciones políticas presidenciales que en teoría se llevarían a cabo al final del 2026. Porque el otro escenario, ¿cuál era? Extraer a Maduro, acabar con la cadena de mando y colocar, como te dije, a alguien de la oposición. Pero eso iba a desordenar mucho más el país. Ahorita lo que se quiere, tanto a nivel nacional como internacional, es buscar esa calma para unas futuras elecciones. Que sí, que vuelvo y repito, que hay intereses económicos, pero bueno, ahorita pasamos de ser los intereses económicos de países como China, Rusia, etcétera, los intereses económicos de Estados Unidos. En el camino se logró un cambio, salir de una persona que desgraciadamente, o un grupo, no lo hablemos ideológico, porque te dije anteriormente que las ideas quizás algunas pintan muy bien en el papel, pero salió un grupo que sencillamente en los últimos 25 años ha acabado con un país. Ujú. Pues bueno, pues muy interesante la verdad esa crítica, ¿no? que haces, que es una crítica que estás haciendo de tu propio país, ¿no? Es decir, no estoy hablando con una persona que esté criticando un país tercero, es decir, tú estás haciendo una crítica de lo que ha pasado en tu país y es bastante destacable, ¿no? Que lo hagas cuando además sabemos que muchos de los problemas o de los males que han ocurrido que se atribuyen al petróleo, no es solo el petróleo, es a lo mejor un pequeño grupo reducido de personas que se han quizás enriquecido con la corrupción y haciendo favores a costa de toda una población, a costa de todo un país que Sí, ha, digamos, experimentado una mejora social, digamos, hecho una transición, ¿no? De una clase social más baja en los años 20 o en los años 1920, 1930, 1940, han pasado de ser un país tradicionalmente, pues como podía ser la España hace 50 años o hace 60 años, un país más pues, agrícola y con labores pues de otro tipo y lo han querido convertir en una gran industria, de una gran máquina de hacer dinero y a lo mejor quizás una pequeña élite de personas han acabado por destrozar el país por completo y además generando una mala propaganda internacional como de que es un país mal gestionado, pero realmente han sido a lo mejor tres, cuatro personas, una élite, la que ha destrozado por completo
todo el país, ¿no? Un país que estaba haciendo una transición soñada de una clase a lo mejor más baja hasta convertirse pues en una clase alta con muchas más comodidades, con bueno, lugares pues rústicos que han pasado a ser lugares rurales con cine, con tiendas, con comercios, con lugares con lugares sociales y han mejorado mucho su calidad de vida, ¿no? En un pequeño plazo de tiempo y que no han sabido por culpa a lo mejor de tres, cuatro personas de una élite que han manejado la industria más fuerte del país de la forma más mala que se puede hacer y han acabado por destrozar un país. Tú, por ejemplo, que estás aquí ahora mismo, venezolano, conoces perfectamente la situación. Si estás haciendo esta crítica hoy aquí es porque, lógicamente, no es algo que quizás los venezolanos pues ni hayáis podido elegir ni hayáis podido evitar. Es algo que os ha venido encima y quizás porque una serie de personas han jugado con los intereses de toda la ciudadanía simplemente para su propio beneficio y en contra del beneficio del bien en general. Llámale comunismo, llámale capitalismo, da igual. Al final, lo que está claro es que el 90% de la población está o sea, más del 50% de la población está en situación de pobreza extrema. Lógicamente eso no puede ser culpa de los ciudadanos. Al final, seguramente un pequeño grupo reducido de personas que no ha tenido por qué ser únicamente el presidente, los presidentes, sino que quizás la cúpula, que les hayan rodeado o que les hayan asesorado. Es decir, seguramente muchas de las decisiones más importantes y que afectan a todo el país pues hayan sido tomadas erróneamente y deliberadamente mal, incluso. Y eso pues hace que se haya generado esa mala fama internacional y al final han acabado por destrozarlo. Yo vuelvo a insistir con lo mismo. Es un país que no tiene por qué depender solo de ese recurso. Hablando, por ejemplo, en el tema de los deportes, es decir, Venezuela es un país que podría incluso llamar la atención a mucha gente, incluso de Europa, porque el deporte rey en Venezuela no es el fútbol, es el béisbol, como El me béisbol, comentabas. sí. Es decir, un deporte prácticamente del que no se habla en Europa, pero un deporte del que me imagino que tú pues tienes que conocer algo acerca de él. Es decir, ¿qué me puedes contar del béisbol, por ejemplo? Mira, bueno, es parte también de la influencia durante esos procesos iniciales de la explotación del petróleo, como iban muchos americanos a tierra venezolana, y también no solo a tierra venezolana, en Colombia y en Centroamérica y en el Caribe, que estoy hablando todo en zonas en las cuales empezó la explotación del petróleo, principalmente en Venezuela. Como otras industrias americanas, el deporte rey de ellos es el béisbol. Entonces, desde hace ya más de 100 años, 1926, sí, alrededor de 100 años, empezaron ellos en Venezuela y en gran parte del Caribe a hacer sus ligas internas de béisbol, a invertir dinero, y fue una liga, allá se juega el fútbol también, y muchísimo, creo que el fútbol a nivel infantil es más jugado que el propio béisbol, pero el béisbol luego tiene una infraestructura de una mejor liga que la liga de fútbol, porque es como el deporte nacional y además tiene la meta de llegar a jugar en grandes ligas, que es la liga principal. Es como los futbolistas latinoamericanos que esperan jugar en Europa, en grandes equipos. Allá en el Caribe, los beisbolistas quieren jugar en Estados Unidos, en la liga, la MLB, que es la mayor división. Entonces, sí, se ha transformado durante muchos años en el pasatiempo nacional como en España, el fútbol. Aunque yo soy más de fútbol, con todo y que estoy claro de las reglas y he jugado al béisbol, pero hay un gran porcentaje en Venezuela y en Latinoamérica que nos gusta más, nos mola más Y en lo que manera respecta, cultural. y en lo que respecta, por ejemplo, a la educación, por ejemplo, tú eres Yo ingeniero, soy ingeniero en materiales, mención metalmecánica. Mira, la educación en Venezuela, creo que en España igual es lo mismo. Está el sector privado y el público, ¿no? Hay universidades públicas muy buenas, que bueno, por lo mismo que estamos hablando lo anterior del petróleo, los gobiernos actuales que se han apoderado de dichas universidades piensan más en temas políticos e ideológicos que en verdad la capacitación, la buena capacitación de la masa estudiantil que van formando. Entonces las universidades públicas se han deteriorado mucho porque más bien son nichos de partidos políticos sindicales.
Pero sí, en la Venezuela que yo crecí en los años 80 90 todavía quedaba una secuela de los mejores años. Luego empezó el proceso de transición. Había muy buenas universidades reconocidas a nivel internacional y formadas en base a, por ejemplo, yo te hablo de la ingeniería, a carreras para trabajar dentro de tu propio país por todo lo que había generado la industria petrolera, bien sea por el petróleo o industrias, partes generadas por el movimiento económico. Ya las camadas de las generaciones actuales, eh, eso hay que mirarlo ya con lupa y atenderlo, porque se deterioró mucho, primero por la inmigración, segundo por la falta de inversión en buenas tecnologías universitarias para seguir enseñando tecnología de punta. Entonces, se ha deteriorado también mucho el sector educativo en nuestro país, pero muchísimo. Han migrado mucho cerebro los maestros, porque al final es que imparten clase en la universidad o en el colegio son los maestros, y los maestros eran muy mal pagados. Entonces, un maestro de vocación, si no le alcanzaba el dinero para llegar al final de mes, emigraba también. Entonces, eso también pasó con la medicina y con muchos rubros en el país que yo toco madera y espero que si hay un proceso de transición positivo en los próximos años, mucha gente va a retornar y va a retornar más fuerte, porque el venezolano que emigró, hay unos casos aparte de gente que ya tiene hijos afuera, que ya ha hecho vida, que quizás no retornaría, porque iríamos de vacaciones. Pero hay muchos venezolanos que sí retornarían porque todavía no se sienten en su sitio, no se han anclado, no han tenido la suerte quizás de adaptarse a un país, al clima, a las condiciones, y muchos regresarán. Y regresarán con la fortaleza de haber migrado y de haber expandido su mente. Y llevará mucho conocimiento a un país que si sumado eso de la mano se vuelve a rescatar la parte educativa y social y de inversión extranjera, Venezuela tiene un potencial, no digo inmediato, pero en unos 5 o 10 años se podrán ver cosas buenas. Ujú. ¿Tú qué recuerdos tienes, digamos, bueno, si tuvieras que decir pues tres, cuatro de las cosas que más te gustaban o que te gustaría destacar, bueno, de cuando tú eras pues un niño o cuando, en tu infancia, que sobre todo te gustaban, lo que más te apasionaba de vivir en Venezuela, tres, cuatro cosas, lo que recuerdes que más pasión o que más te gustaba de vivir Mira, allí. bueno, sin duda, ¿has tenido la oportunidad de visitar el Caribe alguna vez? No. Las personas que han viajado al Caribe o que tengan familiares que lo han hecho, te dirán que es el clima. Porque allá no es un eterno verano, porque tampoco es una sensación de calor agobiante. Ujú, Estamos hablando que es como antes la idea de finales de la primavera antes de llegar al verano, que son temperaturas muy agradables, entre 23 y 27 grados, soleado, pero sin ese calor agobiante de un verano fuerte. ujú, Entonces ese clima sumado con las playas que tenemos allá es un paraíso. Entonces eso es una de las cosas que uno principalmente extraña, aunque bueno, el ser humano es una persona, los seres humanos son personas de costumbre. Yo antes de llegar a España también he tenido la suerte de conocer otra parte del mundo con también clima adverso y uno al final el invierno fuerte o los veranos fuertes uno también se acostumbra. Pero una de ellas sería que extraño es el clima de mi país. Dos, que te lo englobo un poco en la primera, serían las playas. Y tres, hombre, te diría que la gente. Mira, Venezuela, parte de lo que hemos venido hablando, de ese boom económico que tuvo entre los años 40 y 80. Fuimos receptores de muchas culturas y de muchos países. Cosa que ahora está pasando al contrario, nosotros nos toca emigrar. ujú. Pero en esa época, el venezolano tenía, por el lado económico, muy buen poder adquisitivo, era un país en desarrollo, como te comenté, casi apuntando a un país desarrollado, potencia, y atrajo como un imán a mucha cultura extranjera, italianos, portugueses, personas que venían dentro de la misma América Latina, el Caribe, algunos de Arabia, y una mezcla étnica y racial interesante. Y generó un carácter sumado por también el clima tropical,
porque sabes que los cambios muy altos de clima, un calor intenso, un frío intenso también juega un papel importante en la personalidad de la gente, en la alegría. Parece mentira, pero con un año más lluvioso o en la oscuridad, como pasa en algunos países nórdicos, esto cambia también el estado de ánimo. Entonces, esa globalización, esa influencia extranjera, ese clima, hace que el venezolano tenga una personalidad, una calidez envidiable, la verdad. Socialmente, la manera del trato hacia las personas. Allá no, tú no ves historias de xenofobia ni racismo, porque siempre hemos sido una comunidad que ha recibido muchos extranjeros, ¿sabes? De cualquier etnia, credo, religión Ujú, y raza. Y bueno, y juntado a nuestra sangre latina, que nos gusta la alegría, la diversión, la fiesta. ujú, Eso ha hecho un cóctel, un combo de que extrañaría tres cosas, como te dije entonces. El clima, la playa y la forma de ser de los venezolanos. ujú, En países de cuatro estaciones, posguerra, como quizás el europeo, que repito, no tengo nada en contra de la manera y la forma de ser, es más, la entiendo. A mí que me ha gustado tanto viajar, uno entiende la idiosincrasia. Las personas quizás en climas más nórdicos, más fríos, personas que vienen de países posguerra, la gente es un poco más cerrada, ciertamente, pero también te voy a decir, son más cerradas, pero una vez que se abren, son más sinceras que quizás el que siempre anda de jiji, jaja, de risa, pero quizás no está sincero. Entonces eso yo aprecio mucho, como te dije al inicio, me siento muy a gusto, porque además Galicia, Venezuela tiene una relación de muchísimos años, por tanto gallegos que emigraron acá y luego han retornado familiares acá, que me sentió muy a gusto y sin ningún tipo de problema me he integrado a la comunidad y no tengo nada malo que decir. Pero sí entiendo también por qué son como son ciertas regiones, no solo de España, de Europa o del mundo, por climas, posguerra, son más reservados, quizás cerrados o desconfiados. Eso también tiene su explicación histórica o política. Pero una vez que son aquí personas de tu estima, son excelentes personas. ujú. Eso, en toda parte del mundo hay buenas, malas y medianas personas. Eso siempre es así. Pero en líneas generales, la jovialidad, el calor humano, en líneas generales, del venezolano, el latino, es una de las cosas que también se extraña. Ujú. Bueno, pues nada, ahora voy a pasar a hacerte bueno, te voy a pasar una pregunta que quería hacerte pues un amigo mío Ok. y nada, pues lo tengo aquí en la grabadora, así que te la voy a poner aquí un segundo. Una pregunta, bueno, es una pregunta que tiene que ver pues con el tema central que hemos estado Ok. hablando durante casi todo el podcast, el tema del petróleo, ¿no? Cómo puede afectar esta restricción que ha tenido ahora pues Estados Unidos. Entonces, te la voy a poner. Vamos a acercar aquí al micrófono para que pueda escucharse bien. Vale, aquí la tengo. Una pregunta corta. Ahora que Trump está anunciando todos estos planes para la producción de petróleo en Venezuela, quería preguntarte si no crees que uno de los principales impedimentos para esto va a ser la falta de mano de obra cualificada en la industria del petróleo, después de toda la inmigración que ha habido en Venezuela en los últimos 20 años, más o menos. Muchas gracias. Sí, escuché la pregunta que va a ser una síntesis. Dice que ahora que se va a retomar el aumento de producción supervisado por los Estados Unidos y Trump de un petróleo, falta, hay mucha falta mano capacitada. Sí, totalmente cierto. Como hemos mencionado a lo largo de este podcast, los puestos importantes a nivel de producción de la industria petrolera se dieron más por amiguismo y partido político que apoyara a la revolución chavista maurita que por ser personas muy capacitadas. Esto hizo un declive en la producción del crudo, del petróleo y sus derivados. Y muchas personas que trabajaron en la antigua PDVSA del gobierno antes de este último proceso de transición emigraron del país y se fueron a otra parte del mundo porque eran muy bien preparados los venezolanos de esa generación. Entre esos, muchos colegas y amigos míos, no es mi generación, una generación, la generación más arriba mía.
¿Qué pasa cuando Venezuela empieza otra vez a retomar la producción y si se quiere retomar aún más y aumentar la producción de barriles? Uno, sin duda, los Estados Unidos traerán su personal capacitado que empiece como en aquellos momentos, los años 90, en los años 40, 50, a ayudar a capacitar al resto de la mano de obra venezolana. No niego que dentro de la misma PDVSA del gobierno actual haya gente capacitada que se pueda quedar, porque aquí no es que sea una cacería de brujas de que llegue el nuevo gobierno y todos los demás sacan los gente capacitada en pro de la producción de la empresa petrolera que se quede y habrá mucho cerebro que emigró, mucho material humano que emigró que volverá y se le abrirán las puertas en Venezuela para que Estados Unidos capitale. Porque un déficit importante de mano de obra y de personas capacitadas. Pero ¿qué hay que hacer a futuro? Porque ya vivimos el episodio, Javi, volver a las raíces y volver a fomentar el campo estudiantil de carreras relacionadas con este petróleo. Porque estamos hablando de que si las cosas van bien, necesitaremos generaciones de relevo, porque el petróleo que hay en yacimientos en Venezuela es para cientos de años. Necesitaremos generaciones de relevo que empiecen nuevamente a capacitarse y a mejorar las universidades y la tecnología de esas universidades para que sea como en los años 60, 70 y 80, que el ingeniero o la persona que estudiaba algo relacionado con la industria petrolera en Venezuela eran reconocidos a nivel mundial. Y otra cosa, que no se ha mencionado en toda la entrevista, el ente regulador del petróleo en el mundo se organizaron los países, entre esos algunos países árabes, latinos, etcétera. Se llama la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ujú. Ella es la que regula los precios del barril según oferta, demanda, etcétera, etcétera. Aquí se piensa mucho y se habla de que los precios, de que Estados Unidos controlará el petróleo de Venezuela de por vida. No. Estamos en un proceso de transición en el cual, bueno, repito, no es que queremos entregar nuestra soberanía a Estados Unidos, pero nos están ayudando en el proceso de transición de salir de este último gobierno que ha sido malo para el país. Yo no hablo de ideología política a los que me están escuchando. Mi idea no es entrar en un tema, un debate político. Yo sé, como te lo dije en un inicio, en Europa, en España, hay muchas personas que creen en lo social, el socialismo, etcétera. Pero sencillamente, ejecutado en nuestro país no dio resultado. Entonces, este proceso de transición para salir de personas que le hicieron tanto daño al país está en manos ahorita del ente regulador, que fue nuestra vía de escape, que fue Estados Unidos. Pero esto es para la transición, no es que Venezuela va a quedar ahora como una colonia o empeñado en los Estados Unidos. El proceso y lo ideal es, bueno, tampoco tiene una varita mágica para saber el futuro, pero lo ideal es que nos ayuden en este proceso de transición, claro, ellos con la garantía de que seamos su proveedor de venta de crudo, porque eso lo vamos a regalar, ellos no lo pagan y lo van a pagar bien. Y que bueno, luego venga un gobierno el cual desarrolle, siga desarrollando el petróleo y todo lo relacionado con él, porque en los Estados Unidos, más allá de que si no se tiene en buena estima Trump o el presidente de Estados Unidos que esté de momento en cada periodo, Estados Unidos al final le interesa lo económico. Y si está aliado con un país que económicamente le va bien, a ellos les conviene y seguirán en pro de que ese país le vaya bien. Entonces, y eso nos lo ha dicho la historia. Y repito, pues lo repito, no soy dueño de la verdad, pero en Latinoamérica y en Venezuela hemos vivido los dos ejemplos y los dos modelos. Y por experiencia de lo que se vio en Venezuela, un modelo fracasó. Esperemos que este nuevo modelo tenga resultados. Y el tiempo lo dirá. Y eso no lo sabemos nadie, el tiempo lo dirá. Con tal, porque siempre está el factor humano, de la corrupción, la avaricia del poder, etcétera. Pero Venezuela es un país muy rico. Esperemos, como dijo Arturo Urapietri, que el petróleo se siembre y no sea una maldición, sino una bendición. Ujú. Pues sí, la verdad es que es una reflexión muy, muy profunda y que, bueno, sí que habría que pues, revisar un poco la historia, ¿no? Y todos los acontecimientos que han sucedido para llegar a estos malos momentos, para no volver a repetirlo, sobre todo, ¿no?
para poder hacer una gestión del país, no sé si liderada por Estados Unidos o por gente de Venezuela realmente capacitada y que realmente tenga la habilidad para saber gestionar bien los recursos de ese gran país. Y bueno, bueno, veremos el tiempo lo que ocurre. Esperemos bueno, que pueda mejorar la situación, sobre todo de esa inestabilidad que existe, ¿no? Para que sobre todo la gente pues pueda desarrollar su vida bueno, intentar hacerlo dentro de lo que es la mayor normalidad posible y que haya, pues mira, un mejor desarrollo económico más sostenido para que vuelva a ser un país que, bueno, pues que aún no hace tanto tiempo pues tenía un potencial que no lo ha perdido, que simplemente hay que pues gestionar suficientemente mejor ese recurso que puede convertirse, pues un poco lo que dices tú, pues en lo mejor o lo peor Sí. que puede llegar a enterrar al país, ¿no? Que es el petróleo. Bueno, pues nada, ya Bueno, hemos y llegado. esperamos que si todo esto mejora en el país, en un proceso a corto, mediano plazo, que por lo menos ya, porque lo hablo con muchos amigos de acá y amigas, me dicen, mira, Venezuela suena como un país muy interesante en lo turístico. Hemos visto imágenes de lugares espectaculares, playas hermosas, montañas, ríos, selva, pero amigo, por todo el español, toda la información que le llega, y no es una información irreal. Venezuela se ha transformado en un país muy inseguro, porque algo que no mencionamos durante todo el podcast, además de intereses sociopolíticos, económicos, está metido ahí también el tema del narcotráfico, que ha traído a Venezuela mucha inseguridad y bueno, parte de también todo el proceso que se está Ujú. viviendo con el gobierno actual. Entonces, esperemos que todo sea bien en pro del venezolano, el que vive allá, el que emigró, y también para que nuestras amistades que hemos hecho a nivel mundial, los venezolanos que están regados por todo el mundo, a que vuelvan otra vez esos extranjeros, como en el caso de ustedes, los españoles, que quizá les da miedo volver a Venezuela de vacaciones o ir por primera vez por el tema de inseguridad. Entonces, esperemos que todo sea bien en pro de Venezuela y para que le abramos las puertas a que vayan de visita y conozcan ese hermoso país. Ujú. Pues sí, esperemos que la cosa mejore y que, oye, que se pueda visitar oye, que vuelva a ser el gran país que es, que al final seguro que en un corto periodo de tiempo, pues con venezolanos que estén bien preparados, seguramente que saldrá adelante, ¿no? Y bueno, estamos ya llegando al final del podcast. Pues hemos hablado de un montón de temas, ¿no? Y nada, pues quería pues aprovechar para agradecerte otra vez, ¿no? Que hayas podido venir aquí, contar contigo, una persona que conoce el país mejor que tú, pues lógicamente no habría podido encontrar a nadie mejor. Además lo has hecho estupendamente bien. Hablando perfectamente de la situación bueno, que hay allí. Y bueno, se ve que conoces a la perfección cómo funciona allí, pues un poco toda esa situación política y económica, ¿no? Y social que la gente de Venezuela pues han tenido bueno, que vivir y que viven a día de hoy. Así que nada, Johan, No, vale, gracias a muchas ti por la gracias, tío, invitación, Javier. por estar aquí. Encantado de estar aquí y bueno, saludos a Oye, todos manda y un mensaje si quieres, ahí tienes la cámara. Bueno, si alguien nos ve, lo dudo mucho, que es un canal que acaba de empezar hace cuatro bueno, meses, pero bueno. a mis amistades, o como le decimos allá, a los panas que me están oyendo de Venezuela, esta ha sido mi humilde opinión. Aquí Javi y yo estamos conversando sobre la situación actual de Venezuela y geopolítica en general. Aquí nadie es dueño de la razón, aquí no estamos buscando polarizarnos hacia un lugar u otro, sino al final analizar qué ha pasado o qué pasó con Venezuela y qué ha funcionado y qué no ha funcionado en Venezuela. Entonces, bueno, mucho optimismo, esperemos que todo esto sean cambios para bien. Y bueno, y encantado de estar aquí en el set. Gracias por darme este espacio para expresar el pensamiento mío, como es el mío, es de un gran porcentaje de venezolanos que hemos emigrado, que nos ha tocado vivir por X o Y circunstancias fuera de nuestro país. Y bueno, cuando quieras o necesites nuevamente hablar de Venezuela, usted me avisa que con gusto volveré por acá. Por supuesto que sí, por supuesto. Pues nada, Johan, nos despedimos, así que nos vemos en el próximo podcast. Volveremos para muy pronto, dentro de un mes o una semana estaremos de vuelta con otro invitado. Así que nada, hasta luego, Gracias, amigos. chao chicos.